La violencia ha redefinido o ha marcado a nuestra sociedad. Diferentes periodos en la historia se ha definido por la sangre que ha corrido en nuestro país. Y esto se nota por el simple hecho de por ser emblemático en la bandera de Colombia. Todos sabemos que el amarillo representa las riquezas, el azul los océanos y el rojo la sangre derramada de los inocentes. Pero esto no solamente aplica a la guerra, sino también a los diferentes momentos que han marcado precisamente nuestra historia. Hoy, en tiempos de horror y violencia, la masacre de los estudiantes de 1954. Bogotá, 8 de junio de 1954. El cielo de la capital parecía más pesado de lo normal. Tal vez era por la tensión en el aire, tal vez la sangre derramada del día anterior aún no terminaba de cesarse. Uriel Gutiérrez, un estudiante de la Universidad Nacional, había sido asesinado por la policía. Un disparo certero lo dejó tendido en el suelo. Su cuerpo, como una advertencia muda a quienes se atrevían a desafiar al régimen de Gustavo Rojas Pinilla. Lo que el gobierno no entendió fue que la sangre derramada no apaga la llama de la rebeldía, sino que la aviva. Al día siguiente, el día 8 de junio, miles de estudiantes decidieron que no podían quedarse en silencio. La indignación se convirtió en una marcha, los pasos se multiplicaron y la carrera séptima se llenó de jóvenes que exigían justicia. La protesta avanzó hacia el Palacio de San Carlos, o el Palacio de Justicia, donde el ejército esperaba. Lo que ocurrió después quedó grabado en la historia como una de las tantas tragedias que Colombia prefiere olvidar. Es más, de hecho las olvidamos. Los soldados abrieron fuego. No hubo advertencias, no hubo diálogos, solamente disparos, uno tras otro. Los estudiantes caían sobre el asfalto y sus cuerpos desplomándose en una escena que se repetía en diferentes momentos de la historia del país. Oigan, y si me pongo a analizarlo, lo pienso, lo analizo, lo reconsidero. Y es que casi todos los momentos de violencia han sido a través de una entidad gubernamental, llámese la policía o llámese entidades mucho más pesadas, pero por lo general siempre tiene que ver con el tema policíaco. ¿Será que tener un uniforme o tener ese ámbito de grandeza, digámoslo así, por tener poder, nos lleva a comportarnos como animales? Creo que eso es algo que ha definido este país lastimosamente y esta no es la excepción. Lo que le pasó a los estudiantes en aquella época por el simple hecho de hacer respetar su derecho, por el simple hecho de hacer un acto que todos tenemos, que es la protesta, la manifestación, ocurran ese tipo de masacres, ese tipo de acontecimientos tan lúgubres, tan horribles, que dejan a uno pensando, ¿será que realmente la solución es tener una entidad como la policía, como las Fuerzas Armadas, o realmente es escuchar al pueblo y demandar lo que el pueblo quiere y requiere? El saldo oficial hablaba de 9 muertos, pero en los rincones oscuros la cifra era otra. ¿Cuántos más murieron ese día? ¿Cuántos nombres fueron enterrados sin justicia? La masacre de 1954 no fue la primera vez que el Estado colombiano decidió que la juventud era su enemiga. Tampoco sería la última. La violencia contra los estudiantes ha sido una constante en el país, como si alzar la voz en un aula o en una marcha fuera razón suficiente para morir. Colombia ha enterrado demasiados jóvenes bajo la excusa de el orden, bajo el lema de restaurar la paz. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Paz para quién? En 1973, otro estudiante, Álvaro Ulsúe, fue asesinado en los años 80 y 90. Cientos de universitarios desaparecieron bajo la sombra del conflicto armado, muchos de ellos acusados de insurgentes,
por el simple hecho de pensar diferente. Y no podemos olvidar en el 2021, casi 70 años después, que la masacre del 54, las calles se volvieron a teñirse de rojo cuando la fuerza pública disparó contra manifestantes durante el paro nacional. Realmente nada ha cambiado. La juventud siempre ha sido perseguida, silenciada, desaparecida, porque el poder teme más a las ideas que a las mismas balas. Colombia es un país que no aprende sus errores y cada década tiene su propio 8 de junio, su propia matanza, su propio grupo de muertos que luego se convierten en una simple estadística más. En 1948, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán desató el Bogotazo, una ola de violencia que dejó miles de muertos y marcó el inicio de un conflicto armado el cual aún no termina. En 1985, la toma del Palacio de Justicia terminó con la desaparición de 11 personas, la mayoría trabajadores de cafetería, quienes nunca volvieron a ser vistos. Y el Estado no solamente permitió esta masacre, sino que también la ejecutó. La prueba de ello, los miles de textos, los miles de personas que buscan a sus parientes desaparecidos, e incluso un cementerio el cual fue destruido, convertido ahora en un parque, y testimonios que hasta incluso en este canal se han manifestado. En 2002 la masacre de Bojayá mostró la brutalidad del conflicto cuando una iglesia llena de civiles fue destruida en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares. Y más recientemente, en el 2021, Colombia vio una de las represiones más brutales de toda su historia contemporánea. Durante la protesta del paro nacional, cientos de jóvenes fueron heridos y desaparecidos, asesinados en las calles principales de las ciudades del país. La historia se repite como un eco sin fin. Cada masacre tiene sus propios nombres, sus propias víctimas y sus propias excusas, pero todas comparten algo en común: la impunidad. Es más, la historia de Colombia no es una línea recta, es un ciclo que se repite una y otra vez. La impunidad ha permitido que las mismas tragedias ocurran sin consecuencias, que los culpables caminen libres mientras las familias entierran a sus muertos. Pero hay algo que el poder no puede controlar del todo, y es la memoria. Cada vez que alguien recuerda el 8 de junio de 1954, cada vez que se menciona el nombre de Uriel Gutiérrez, cada vez que una madre exige justicia por un hijo asesinado en una protesta o que fue desaparecido forzosamente, se rompe el silencio. No podemos cambiar el pasado, eso es más que obvio, pero sí podemos decidir qué hacer con él. Podemos permitir que las masacres sean solamente un número en un informe, o podemos exigir justicia, podemos olvidar los nombres de los caídos, o podemos hacer que sus historias sean un símbolo de resistencia. Porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla, dice aquella frase famosa. El 8 de junio no es solamente una fecha en el calendario, es un recordatorio de que el miedo no puede ser más fuerte que la dignidad. Es un llamado a la memoria, a la resistencia, a la justicia. Y mientras sigamos recordando las voces silenciadas, seguirán gritando desde la historia. La masacre de los estudiantes de 1954 fue un punto de quiebre en la historia de Colombia, pero no fue un caso aislado, sino parte de una larga lista de tragedias causadas por el poder, el abuso y la represión. Cada generación ha vivido su propio 8 de junio, su propia injusticia, su propia represión, pero también ha tenido la capacidad de rebelarse, de exigir, de no callar. Hoy la pregunta no es solamente cuántos han muerto, sino cuántos estamos dispuestos a recordar y luchar para que no se repita este círculo vicioso. La historia nos ha enseñado que el olvido es un lujo que Colombia no puede permitirse. Y es que lo que realmente indigna, o por lo menos sé que muchos tendrán ese sentimiento, es que los culpables nunca reciben su merecido. Los culpables siguen allí afuera o se salieron con la suya, sin ningún tipo de repercusión, sin ningún tipo de pago por lo que hicieron.
porque si cometen actos realmente atroces. No puede quedar impune la memoria de todas estas personas, estudiantes, personas inocentes, personas de diferentes gremios, de diferentes momentos, etapas. En este ejemplo, por ejemplo, estudiantes que quedaron completamente desahuciados, que quedaron completamente en la inopia, diría yo, por entidades como esta, que utilizan la fuerza bruta para hacer sus delitos, para hacer sus fechorías, para pasarse de cierta medida y quedar completamente impunes. Es algo que no puede quedar como si nada hubiera ocurrido. No olvidemos el caso de la escombrera, por ejemplo, que las madres han peleado y han luchado durante todo este tiempo y hasta ahora se empiezan a ver los frutos. Y creo que es hora de que el pueblo reaccione y entendamos las palabras que dijo una vez Jaime Garzón. Nosotros no tenemos que ver al gobierno acá alto, tenemos que verlo aquí abajo porque somos nosotros quienes le damos el poder a todo ese tipo de personas. Si te gustó este contenido y quieres ver más historias de terror y misterio, te invito a seguirme en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo y actualizaciones sobre nuevos videos. Recuerda que cada semana subo temas muy interesantes